Hola, buenas noches. Nosotros hoy le vamos a hablar sobre el tema 3, que son los requisitos de regabilidad de los enriquecimientos. Pero antes de eso, vamos a abordar un poco el concepto general de qué son los requisitos de regabilidad. Ok, es un aspecto fundamental en la administración de cualquier país, ya que permite la recaudación de los recursos necesarios para el financiamiento de servicios públicos, infraestructuras y programas sociales. En este contexto, la gravabilidad de los enriquecimientos y el régimen de territorialidad son conceptos claves que determinan cómo y dónde se deben pagar los impuestos sobre los ingresos obtenidos por individuos y entidades. En Venezuela, la Ley de Impuestos sobre la Renta establece las normas y principios que rigen la gravabilidad de los enriquecimientos. Esta ley define quiénes son los sujetos pasivos del impuesto, qué tipo de ingresos son gravables y cuáles son las deducciones y excepciones permitidas. Esta ley aborda el principio de renta mundial, según el cual los residentes fiscales deben pagar impuestos sobre todos sus ingresos, independientemente donde se generen, y el régimen de territorialidad, que se aplican principalmente a los no residentes y se centran en los ingresos generados dentro del país. Ok, ahora le vamos a hablar un poco sobre los tipos de enriquecimientos que son el neto disponible, global y anual. El primero es el enriquecimiento neto disponible. Es el resultado de restar los ingresos brutos sobre los costos y gastos necesarios para producir dichos ingresos, así como las deducciones permitidas por la ley. Este concepto es fundamental para determinar la base imponible sobre la cual se aplicará el impuesto sobre la renta. Este debe tener algunos aspectos básicos, que son, el primero, los ingresos brutos, que es todos aquellos ingresos obtenidos por el contribuyente durante el ejercicio fiscal sin importar su origen o naturaleza. El segundo aspecto básico sería costos y gastos deducibles. Incluye todos los costos de producción, gastos administrativos, financieros y otros gastos necesarios para la obtención de ingresos. El tercer aspecto básico es las deducciones personales, que son básicamente para personas naturales. Se les permite algunas deducciones por gastos médicos, educativos, de viviendas, entre otros. Y las exenciones son que algunos pueden estar exentos de impuestos, como lo son los dividendos o intereses de bonos emitidos por el Estado, entre otros. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el segundo enriquecimiento, que es el global. Este se refiere a la suma de todos los ingresos obtenidos por el contribuyente, tanto dentro como fuera del país, durante el ejercicio fiscal. Este concepto es crucial para la aplicación de principios de renta mundial. Igual que el neto, debemos tener algunos aspectos básicos. El primero sería ingresos nacionales e internacionales. Incluye todos los ingresos obtenidos sin importar si fueron generados en Venezuela o en el extranjero. El segundo aspecto básico es residencia fiscal. La residencia fiscal del contribuyente determina si se aplica el principio de renta mundial. Los residentes fiscales están sujetos a impuestos sobre sus ingresos globales. Y las excepciones son dos. La primera es la no residente. Los no residentes solo están sujetos a impuestos sobre los ingresos de fuentes venezolanas. Y el último, convenios de doble imposición. Venezuela tiene convenios con otros países para evitar la doble imposición, lo que puede afectar la gravabilidad de los ingresos globales. Ahora, el último enriquecimiento sería el anual. Es el total de los ingresos obtenidos por el contribuyente durante un año fiscal, después de aplicar las deducciones y exenciones permitidas. Algunos aspectos básicos serían: el primero, periodo fiscal. Generalmente, el año fiscal coincide con el año del calendario, aunque pueden existir exenciones para ciertas entidades. El otro sería declaración anual. Los contribuyentes deben presentar una declaración anual de impuestos, detallando todos los ingresos, deducciones y exenciones aplicables.
Ok, ahora algunas excepciones que tiene este enriquecimiento global serían dos. La primera, declaraciones provisionales. En algunos casos se puede requerir declaraciones provisionales o anticipos de impuestos durante el año fiscal. Y el otro sería ajustes posteriores. Es posible realizar ajustes a la declaración anual en caso de errores o cambios en la situación fiscal del contribuyente. Buenas, mi nombre es María Bielma y a continuación, para continuar con el tema, vamos a hablar sobre el gravamen a la renta mundial, el cual dividimos en tres pilares, lo que es la residencia fiscal, los ingresos globales y las deducciones y créditos. Comenzando, la residencia fiscal es el criterio principal para determinar la aplicación del gravamen a la renta mundial. En Venezuela se considera residente fiscal a las personas que permanezcan en el país por más de 183 días en el año calendario o tengan su centro de intereses vitales en el país. Los ingresos globales son todos los ingresos obtenidos por el residente fiscal, tanto en Venezuela como en el extranjero, y están sujetos a impuestos. Y por último, las deducciones y créditos es lo que ocurre cuando los contribuyentes pueden deducir ciertos gastos y aplicar créditos fiscales por impuestos pagados en el extranjero. Esto para evitar la doble imposición. Ahora vamos a hablar sobre el régimen de territorialidad, en el cual tenemos las fuentes de ingresos, los contribuyentes no residentes y los ingresos gravables. Tenemos como fuente de ingreso solo los ingresos generados dentro del territorio venezolano, que están sujetos a impuestos. En el tema de los no residentes, pues el régimen venezolano aplica principalmente a los no residentes, quienes solo deben pagar impuestos sobre los ingresos obtenidos en Venezuela. Y los ingresos gravables incluyen salarios, rentas, beneficios empresariales y otros ingresos obtenidos dentro del país. Ahora vamos a ver una ampliación del régimen de territorialidad, en donde hablamos sobre los ingresos específicos, las condiciones de aplicación y los créditos fiscales. En los ingresos específicos, pues la ley puede especificar ciertos tipos de ingresos generados en el extranjero que serán gravables como dividendos en empresas extranjeras controladas. Luego tenemos las condiciones de aplicación, que pueden incluir la residencia fiscal del contribuyente, la naturaleza de los ingresos y la existencia de convenios de doble imposición. Y por último, los créditos fiscales, los cuales, para evitar la doble imposición, se pueden permitir créditos fiscales por impuestos pagados en el extranjero sobre los ingresos incluidos en la base imponible. Y ya para concluir, podemos deducir que mientras mayor conocimiento tengamos de nuestras leyes, pues los contribuyentes nos vamos a ver más beneficiados, puesto que la legislación fiscal venezolana establece un marco bastante claro para la gravabilidad de los enriquecimientos, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, comprender los conceptos de enriquecimiento neto disponible, global y anual, así como el gravamen a la renta mundial y el régimen de territorialidad, es esencial para cumplir con las obligaciones fiscales y optimizar la carga tributaria. Los contribuyentes deben estar al tanto de las excepciones, deducciones y créditos fiscales disponibles, así como de los convenios internacionales que pueden afectar su situación fiscal. Muchas gracias. Listo.